día de hoy voy a hablar sobre teoría de juegos, el cual es un tema muy importante, sobre todo para la organización industrial, porque va a poder permitir establecer algunos resultados que se dan producto de las interrelaciones entre distintas empresas que forman parte de una industria. Pues básicamente el concepto de teoría de juegos se puede decir de que es una área de la matemáticas que estuvo inspirado justamente en las ciencias sociales, en este caso en la economía, y de ahí, ¿no?, la importancia de la contribución justamente para poder resolver problemas económicos relacionados con las decisiones estratégicas que toman las empresas. Si podemos hablar un poquito del origen de la teoría de juegos, pues nos remontamos a 1921, ¿no?, en que los matemáticos perdón, profesor, estoy poniendo cámara, disculpe. No, no, Ah, Jenny, no ya, ok. está encendida. Ay, disculpen de verdad, se me había faltado ese paso. A ver, ahí creo que ya, ¿verdad? Disculpen. Sí, Ya, ahora sí. Bueno, estaba hablando un poquito esto de el origen de la teoría de juegos. Pues básicamente hablaba que a partir de 1921 se empiezan a hacer estudios más que todo relacionados a las matemáticas, ¿no? Y justamente acá hablamos de dos matemáticos muy importantes como Borel y von Neumann, que justamente se les considera pioneros en teoría de juegos, ¿no? Ya posteriormente en 1951 ya hablamos de las contribuciones de John Nash, más que todo enfocado en las ciencias económicas, ¿no? Y básicamente este autor nos trata de explicar el concepto de equilibrio que justamente lleva su nombre, el equilibrio de Nash, que es un principio que se puede decir le permitió obtener el premio Nobel de Economía. Posteriormente, ya en 1970, se puede decir de que hay un enfoque más en la organización industrial, ¿no?, en usar la teoría de juegos para explicar situaciones en las industrias. Y aquí ya hablamos, por ejemplo, de los aportes de Friedman, ¿no?, que más que todo fue el primero que desarrolló una teoría de colusión basada en teoría de juegos. Posteriormente ya Krebs y Wilson desarrollan la teoría de juegos con información incompleta, y un poco más actual ya a partir de 1990 se puede decir de que se hacen estudios de la teoría de juegos aplicada a la organización industrial, y se escriben numerosos libros, ¿no?, como por ejemplo los libros de Gibbons y Rasmussen. Pues básicamente la estructura de la exposición será: en primer lugar, hablaré sobre la definición, ¿no?, y los elementos de los juegos. Posteriormente hablaré sobre la clasificación de juegos en juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos con información incompleta. Posteriormente resolveré algunos ejercicios basados en teoría de juegos. Seguido hablaré de algunas aplicaciones en Perú, ¿no?, que nos dan la idea de estos juegos. Y finalmente plantearé algunas propuestas de investigación científicas basadas en teoría de juegos. Es importante resaltar que para desarrollar este tema he usado como base el libro de Germán Coloma, y alternativamente también he usado el libro de Tarsiján Paredes y de Pindick y Rubinfeld. Bueno, en primer lugar, ¿a qué definimos cuando hablamos de teoría de juegos? La teoría de juegos es una técnica matemática que sirve para resolver problemas en los cuales hay varios actores tomando decisiones, y los mismos tienen que tener en cuenta las decisiones que toman o creen que van a tomar los otros actores del problema. Esta es una definición de Germán Coloma. Otra definición que nos proporciona Tarsiján Paredes: tenemos que la teoría de juegos estudia la toma racional de decisiones de los agentes cuando los resultados de las acciones seleccionadas por cada uno de ellos dependen, al menos en parte, de las acciones seleccionadas por otro. Y finalmente, una definición un poco más actual de Pindick y Rubinfeld nos dice que un juego es una situación en la que los jugadores, es decir, los participantes, toman decisiones estratégicas, es decir, decisiones que tienen en cuenta las acciones y respuestas de los demás.
eh, antes de empezar ya de lleno con el tema, es importante primero definir qué es un equilibrio de Nash, ya que justamente este principio nos va a permitir desarrollar los distintos ejercicios, ¿verdad? Tanto en juegos estáticos, en juegos dinámicos. Entonces es muy importante definir a qué nos referimos con equilibrio de Nash. Y básicamente una definición es: un equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias o de acciones con las que cada empresa obtiene los mejores resultados posibles dadas las acciones de sus competidoras. Ahora, los elementos de un juego básicamente son tres: los jugadores, ¿no?, que vienen a ser en este caso los participantes; las estrategias, que vienen a ser las alternativas de decisión que tienen las empresas; y los pagos, que vienen a ser los beneficios, ¿no? Pueden ser también una apuesta, por ejemplo, ¿no? O puede ser también un beneficio expresado en utilidades, ¿no? O en la utilidad en el caso de que fuera un consumidor. Ahora, es importante mencionar también la definición completa básica de un juego, ¿no? Y básicamente para poder establecer, para que un juego quede completamente definido, es necesario tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Primero, que deben estar presentes los jugadores, se debe tener en cuenta las reglas y la estructura temporal del juego. Aquí en las reglas nos estamos refiriendo a las estrategias, ¿no? Y la estructura temporal, si esto se va a dar en un periodo finito, en un periodo infinito, ¿verdad? La estructura de información del juego, los resultados de juego que ya mencioné, y los pagos a cada jugador. Sin embargo, esta es la definición completa, pero como veremos más adelante, también existen juegos con información incompleta, que ya explicaré en su momento. Entro con juegos estáticos. ¿Qué es un juego estático? Pues básicamente son aquellos en los cuales los jugadores efectúan sus movimientos simultáneamente y de una sola vez, ¿no? Y este tipo de juegos se desarrolla en la forma normal, ¿no?, que consiste en enunciar quiénes son los jugadores, cuáles son las estrategias, ¿no?, y cuáles son los resultados de acuerdo a las decisiones de cada jugador. Aquí, pues básicamente voy a presentar el primer caso de juegos estáticos en estrategias puras. ¿Qué es una estrategia pura? Pues básicamente es una estrategia, toma en cuenta las decisiones, una decisión específica de cada jugador, ¿no? Y obviamente ese jugador también tiene en cuenta que el otro competidor también tomará una acción específica, es decir, con una probabilidad del 100%. A diferencia de una estrategia mixta en el que ya se toman decisiones de manera aleatoria y también se asume que el competidor también lo hará de manera aleatoria. Bueno, en este caso de estrategias puras, vemos el primer caso en el que el equilibrio de Nash, aquí como pueden ver en la imagen, en la tabla, es 2,2. Y para desarrollar esto, para encontrar este equilibrio, pues básicamente se puede desarrollar por estrategias dominantes, ¿no? Que por ejemplo, aquí lo podemos desarrollar por estrategias dominantes. Sin embargo, van a haber situaciones en las que el juego no tenga estrategias dominantes, ¿no? Entonces ahí quizás va a haber un problema, por lo que lo mejor es optar por en cada decisión que va a tomar cada jugador, elegir la decisión óptima teniendo en cuenta las decisiones de su competidor, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a resolver esto. Aquí, por ejemplo, el jugador 1, ¿no?, tiene dos estrategias, que es fuerte y débil, y el jugador 2 tiene dos estrategias, que es alto y bajo. Entonces, vamos a decir, si el jugador 2 elige alto, ¿cuál es la mejor estrategia que debe tener el jugador 1? Pues vemos los resultados y nos damos cuenta, ¿no?, que en este caso, si el jugador 2 juega alto, vemos de que el jugador 1, si juega fuerte, obtendría 2, y si juega débil, obtendría 1. Por lo tanto, esto sería lo que le convendría al jugador 1, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el otro caso en el que el jugador 2 decide optar por bajo. En ese caso, si el jugador 2 opta por bajo, ¿cuál sería la mejor estrategia de J1, del jugador 1? Pues aquí vemos que lo mejor es jugar fuerte, ¿verdad?
Entonces aquí lo vamos a poner una línea. Ahora, hacemos lo mismo con el jugador 2. Ahora, si el jugador 1 juega fuerte, ¿cuál sería la mejor estrategia para el jugador 2? Vemos los pagos, ¿no? Aquí vemos de que ganaría 2 si juega alto y bajo 1. Por lo tanto, jugar alto le da un mayor beneficio. Ahora, hacemos lo mismo con la estrategia de si que el jugador 1 opta por jugar débil. Entonces, en ese caso, el jugador 2, ¿cuál sería su mejor estrategia? En este caso, jugar alto, ¿verdad? Porque obtendría un beneficio de 1 y 1 es mayor que 0. Ahora, ¿cómo se halla el equilibrio de Nash? Pues básicamente la intersección, como ven acá, las dos rayitas, indica que hay una intersección de estrategias. Por lo tanto, este sería el equilibrio de Nash. ¿Y por qué es un equilibrio de Nash? Porque si J1, el jugador 1, juega fuerte, dado que el jugador 2 juega alto. Y el jugador juega alto, dado que el jugador 1 juega fuerte. Y con ello obtienen el máximo beneficio. Ahora, vamos a proceder al siguiente caso. En este caso vemos de que el equilibrio de Nash no se puede decir no representa lo mismo que en el caso anterior, en el que los máximos beneficios era el equilibrio de Nash, ¿verdad? En este caso veremos que el equilibrio de Nash, es de 1,1. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a analizar. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior y decimos, ¿no? Si para el caso del jugador 1, si el jugador 2 juega alto, ¿cuál es lo mejor para el jugador 1? Pues puede ser 2 o puede ser 3, ¿no? ¿En cuál ganaría más? Jugando débil. Ahora, si el jugador 2 juega bajo, ¿cuál es lo mejor que debería decidir jugador 1? Jugar débil, porque 1 es mayor que 0, ¿verdad? Ahora, hacemos lo mismo con el jugador 2. Si el jugador 1 juega fuerte, ¿cuál sería lo mejor para el jugador 2? Jugar bajo, porque aquí obtiene un beneficio de 3. Y si el jugador 1 juega débil, lo mejor para el jugador 2 es jugar este de aquí, ¿verdad? En el que obtiene 1 a diferencia de 0 que obtiene si juega alto. Por lo tanto, como hay una intersección aquí de estrategias que coinciden ambos, entonces este es el equilibrio de Nash, que no es el mismo en el caso anterior, que no coincide con los máximos beneficios que obtendrían, por ejemplo, si coludieran, ¿no? En este caso, se puede decir de que obtienen un beneficio de 1 y 1. Y este es el caso en el que se aplica el dilema del prisionero, ¿no? En el que hablamos. ¿Por qué? Porque básicamente el jugador 1 está en este dilema de que si juega fuerte, no sabe si el jugador 2 va a optar por alto o va a optar por bajo. En el caso de que el jugador 2 opte por bajo, no ganaría nada, ¿no? 0 sería su beneficio. Entonces, es por eso que el jugador 1 opta, ¿no? Independientemente de la estrategia que tome el jugador 2, opta por jugar débil. Y lo mismo pasa con el jugador 2, ¿no? Justamente porque están en ese dilema de que no saben cuál es la estrategia que va a tomar el otro jugador, dado que estos juegos son simultáneos, ¿no? Ahora, pasaremos al siguiente caso, en el que veremos de que aquí se presentan dos equilibrios de Nash. Y justamente si acá analizamos por estrategias dominantes, pues ninguno de los dos jugadores tendría estrategias dominantes. Es por eso que si aplicamos la otra forma, ¿no?, que les mencioné, pues acá podemos decir, ¿no? Si el jugador 2 juega alto, lo mejor para el jugador 1 es, acá se puede decir de que es indiferente, ¿no? Porque en ambos obtiene un beneficio de 1, por lo tanto es indiferente. Cualquiera de los dos gana lo mismo. Ahora, si el jugador 2 juega bajo, ¿cuál sería lo mejor para el jugador 1? Perdón, acá me estoy equivocando, disculpen. Era, si el jugador 2 juega alto, lo mejor para el jugador 1,
Acá obtiene un beneficio de 1 y acá obtiene un beneficio de 3. Sería jugar débil, ¿verdad? Esto lo voy a borrar porque si no nos confundimos acá. Sería jugar 3, ¿verdad? Ahora, si el jugador 2 opta por bajo, ¿no? Lo mejor para el jugador 1 sería jugar fuerte, con que obtiene un beneficio de 1, ¿verdad? Ahora hacemos lo mismo con el jugador 2 y decimos, si el jugador 1 juega fuerte, ¿no? Lo mejor para el jugador 2 sería jugar bajo, porque obtiene un beneficio de 4 a diferencia de 1. Y si el jugador 1 juega débil, lo mejor para el jugador 2 sería jugar alto. Entonces, como se da justamente esta intersección, ¿no?, de estrategias, se dice que hay dos equilibrios de Nash. ¿Ya? Este es el tercer caso de juegos estáticos de estrategias puras. Ahora vamos a proceder al siguiente caso en el que hablamos de estrategias mixtas, ¿no? Que justamente había mencionado que tienen que ver con decisiones aleatorias, ¿no?, por parte de un jugador, pero que también toma en cuenta las probabilidades de decisiones del otro jugador. Entonces aquí vemos de que para hallar el equilibrio en estrategias mixtas, pues se halla el beneficio esperado, en el caso del jugador 1, el beneficio esperado de jugar alto debe ser igual al beneficio esperado de jugar bajo, para que el jugador esté indiferente entre decidirse por una u otra opción. Entonces, el beneficio esperado de jugar alto, aquí vemos, ¿no?, que si juega alto el jugador 1, vemos que ganaría 1 y menos 1, ¿verdad? Dependiendo de las probabilidades del jugador 2. Y aquí es por ello que acá ponemos 1 por la probabilidad de que J2 juegue izquierda, más menos 1 por la probabilidad de que juegue derecha, que en este caso sería 1 menos la probabilidad de que juegue izquierda, ¿verdad? Que es lo mismo. Es igual, hacemos lo mismo con la decisión 2 de jugar bajo, el beneficio esperado, ¿no? Entonces aquí tenemos que sería menos 1 y 1. Entonces aquí es por ello que hemos puesto menos 1 por la probabilidad de que el jugador 2 juegue izquierda, más 1 por la probabilidad de que juegue derecha, por 1 menos la probabilidad de izquierda, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos hacemos esta ecuación, lo resolvemos, pues hallamos que la probabilidad de izquierda nos sale 1/2 y la probabilidad de que juegue derecha el jugador 2 nos sale 1/2 también. Hacemos lo mismo para el caso del jugador 2, ¿no?, que el beneficio esperado de jugar izquierda debe ser igual al beneficio esperado de jugar derecha. Y hacemos lo mismo, en este caso sería menos 1, ¿no?, porque este sería del otro jugador, sería estos serían los pagos del jugador 2, ¿no? Entonces decimos menos 1 por la probabilidad de que el jugador 1 juegue alto, ¿no?, más 1, este 1 de acá, por la probabilidad de que juegue bajo. Debe ser igual a 1 por la probabilidad de que juegue alto, ¿no?, el beneficio esperado de jugar derecha, más menos 1 por la probabilidad de que juegue bajo, o sea, 1 menos la probabilidad de que juegue alto. Entonces con ello obtenemos estas probabilidades, ¿no? La probabilidad de que el jugador 1 juegue alto es de 1/2 y la probabilidad de que juegue bajo es de 1/2, al igual que la probabilidad de que el jugador 2 juegue izquierda y derecha también es 1/2. Entonces el equilibrio de Nash se da aquí cuando se cumplen estas probabilidades. Ahora vamos a entrar a pues lo que ya había mencionado, ¿no? En este caso se da, como ya mencioné, cuando ambos jugadores están simultáneamente indiferentes entre sus distintas opciones. Es decir, cuando la probabilidad es 1/2 y la probabilidad la probabilidad de jugar alto es 1/2 y la probabilidad de jugar izquierda es de 1/2, ¿no? Entonces esto implica que el jugador 1 elegirá alto con una probabilidad de 1/2 y bajo con probabilidad de 1/2, y el jugador 2 elegirá izquierda con probabilidad de 1/2 y derecha con probabilidad de 1/2 también. Ahora, aquí hay otro caso, ¿no?, en que las probabilidades no coinciden, ¿no? Pero también se halla el equilibrio en estrategias mixtas. Entonces, ¿por qué esto? Porque este es un caso en el que ya habíamos hallado, ¿no?, en el que puede tener equilibrio en estrategias puras,
pero en el caso de que no lo tenga, al menos debe tener un equilibrio en estrategias mixtas. Y es justamente lo que nos dice también John Nash, ¿no? Que cuando hay un juego finito, ¿no? Con jugadores también finitos, por decirlo así, entonces al menos hay un equilibrio en estrategias puras o bien un equilibrio en estrategias mixtas. Entonces hacemos lo mismo y acá vemos que las probabilidades nos da un cuarto, tres cuartos, un tercio y dos tercios. Ahora, todos los ejemplos que he mencionado anteriormente se dan cuando las estrategias son finitas. Sin embargo, también hay juegos, ¿no?, en el que las estrategias no son finitas, sino hay estrategias infinitas, que justamente son valores de una variable continua, en tanto el espacio al que pertenezcan dichas estrategias sea compacto y los beneficios de los jugadores sean funciones continuas de los perfiles de estrategias. Entonces, dichos juegos también tendrán al menos un equilibrio de Nash. Entonces aquí vemos este caso de cómo se debe hallar este equilibrio. Pues básicamente se debe definir primero los beneficios de cada jugador, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el beneficio del jugador 1 debe estar en términos de la variable de decisión del jugador 1 y del jugador 2, ¿no? En este caso es S1, S sub 1 y S sub 2. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de primer orden para la maximización? Pues básicamente es hallar la derivada parcial del beneficio del jugador 1 con respecto a la variable de decisión del jugador 1, en este caso S sub 1, y lo igualamos a 0. Y lo mismo debemos hacer en el caso de los beneficios del jugador 2, ¿no? Igualamos a 0 y justamente aquí surgen lo que se llaman las funciones de reacción o de mejor respuesta, ¿no? Y ahí vemos, como vimos en los casos que ya mencionaron mis compañeros en exposiciones anteriores, pues esto se trata, por ejemplo, de un caso de el oligopolio de Cournot, ¿verdad? En el que, en este caso, la variable de decisión es la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la cantidad de la empresa 1 debe estar en función, ¿no?, de la cantidad de la empresa 2, y justamente esa es la función de reacción, ¿no? Igualmente para la cantidad de la empresa 2, ¿no?, que debe estar en función de la cantidad de la empresa 1. Ahora, cuando ya hemos hecho todo este proceso, después pues simplemente hacemos un sistema de ecuaciones como ya conocemos y hallamos el correspondiente equilibrio de Nash del juego, ¿no? Es decir, hallamos las cantidades para ambas empresas. Ahora, ejemplos de estos juegos en estrategias infinitas, pues tenemos, por ejemplo, como mencioné, el oligopolio de Cournot. En el caso de la variable de decisión será la cantidad. En el caso del oligopolio de Bertrand será el precio. También tenemos el modelo de Joteyin con diferenciación horizontal de productos, el modelo de Shaked y Sutton con diferenciación vertical, juegos de carreras de patentes, los juegos de doble marginalización entre productores y distribuidores. Y en el caso de estrategias finitas, como ya me había mencionado al inicio, pues tenemos casos como el dilema del prisionero y las guerras de desgaste. Ahora entramos ya a lo que es juegos dinámicos. Pues básicamente primero definimos un juego dinámico, o los juegos dinámicos son aquellos juegos en los cuales los jugadores toman decisiones pero en distintos momentos del tiempo. Entonces, dos tipos de juegos dinámicos, por ejemplo, de interés, que ya conocemos, son los juegos secuenciales, en los cuales cada jugador juega en un determinado momento del tiempo, ¿no?, y los otros jugadores le responden en momentos siguientes, ¿no? Y también tenemos los juegos repetidos, en el que se juega varios juegos estáticos, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿cuál es la manera más conveniente de describir un juego dinámico? Pues es a través de su forma extensiva, como pueden apreciar ahí en la imagen. Y esto se realiza a través de un diagrama de árbol. ¿Cómo se desarrolla o cómo se resuelve este tipo de juegos? Pues básicamente con la inducción hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente primero tenemos que hallar, es decir, tenemos que hallar las posibles acciones óptimas de cada jugador, pero de atrás hacia adelante, ¿no? En este caso, si tenemos dos jugadores, jugador 1 y jugador 2, y el jugador 1 empieza, entonces tenemos que hallar cuáles son las acciones óptimas del jugador 2, y de acuerdo a eso, cuál sería lo óptimo, o sea, el jugador 1, de acuerdo a eso, cuál sería la opción, ¿no?, que elegiría el jugador 1. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento para hallar el equilibrio de Nash en
eh, la forma extensiva. Ahora, eh, cuando hablamos de este tipo de juegos, juegos secuenciales, juegos dinámicos, pues entra un concepto muy importante aquí que es el equilibrio perfecto de Nash, ¿no? Que fue propuesto por Selten en 1965. Este equilibrio se define como un perfil de estrategias en el cual cada jugador elige, en cada posible situación en la que le toca jugar, la acción que le genera un mayor beneficio dadas las acciones que eligen los demás jugadores. Este concepto se puede decir que es un refinamiento del equilibrio de Nash, porque no solo se refiere a estrategias como un todo, sino que también toma en cuenta las acciones que las conforman. Es decir, por ejemplo, en el caso de las estrategias en los juegos estáticos, vimos que cada acción coincidía con la estrategia, pero en el caso de un juego dinámico, no necesariamente, porque una estrategia puede estar conformada por múltiples acciones. Entonces aquí viene la diferencia entre juego estático y juego dinámico. Y estas exigen que las acciones sean óptimas, ¿no?, en cada subjuego en el que se pueda dividir el juego en cuestión, ¿no? Ahora, si vemos en el ejemplo que ya había puesto al inicio, es el mismo. ¿Cómo hallamos aquí el equilibrio de Nash? ¿No? Pues básicamente, como ya mencioné, se hace con la inducción hacia atrás. Entonces, aquí vemos que el equilibrio perfecto de Nash es fuerte-bajo, puesto que bajo es la mejor opción para el jugador 2. Si dicho jugador tiene que mover, ya que obtiene un beneficio de 1 en vez de 0. Aquí vemos, ¿no? Bajo es la mejor opción para el jugador 2, porque aquí obtiene un beneficio de 1, a diferencia de que jugara alto, que obtiene un beneficio de 0. Hay que tener en cuenta que los pagos que están a este lado, no al lado izquierdo, corresponden al primer jugador, al jugador 1, y los pagos que están en la parte derecha es al jugador 2. Entonces aquí, ¿cuál es lo mejor que optaría el jugador 2? Pues aquí vemos que le conviene jugar bajo, porque aquí obtendría un beneficio de 1, ¿verdad? Y dado eso, el jugador 1 le convendría jugar fuerte, ¿no?, porque obtiene un beneficio de 2, a diferencia de un beneficio de 1 que obtendría jugando débil. Para explicar esto con mayor detalle, ¿no?, lo voy a hacer en su forma matricial, porque de esta manera se va a poder comprender mejor esta parte, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente aquí se puede decir que el equilibrio perfecto es el que hemos hallado, pero sin embargo este juego presenta dos equilibrios de Nash, solo que uno no es perfecto, que es justamente en el caso de que el jugador 1 juegue débil y el jugador 2 juegue alto. Y justamente esto lo voy a explicar en esta parte de aquí para entenderlo mejor. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que las estrategias del jugador 1 es jugar fuerte y jugar débil, y las estrategias del jugador 2 es jugar alto y jugar bajo. Entonces, si el jugador 1 juega fuerte, como vemos acá, y el jugador 2 juega alto, aquí vemos que los pagos serían estos de aquí. Ay, perdón. Aquí, ¿no? Los pagos serían estos de aquí, ¿verdad?, que están acá. Ahora, si el jugador juega bajo, el jugador 2, los pagos serían estos de acá. Pero ¿qué pasa cuando el jugador 1 juega débil? Entonces, esto quiere decir de que el jugador 2 es indiferente entre jugar alto o bajo, porque de cualquier forma siempre va a obtener un beneficio de 2 y el jugador 1 igual va a obtener un beneficio de 1. Entonces, ya dicho esto, aquí ya podemos determinar por qué se dice que hay dos equilibrios de Nash en este juego y no solamente uno. Entonces aquí hacemos lo mismo que hemos hecho al inicio y decimos, ¿no?, si el jugador 2 juega alto, pues lo mejor para el jugador 1 sería jugar débil, ¿verdad?, que obtiene 1 es mayor que 0. Y si el jugador 2 juega bajo, lo mejor para el jugador 1 sería jugar fuerte, con el que obtiene un beneficio de 2. Y hacemos lo mismo en el caso del jugador 2. Si el jugador 1 juega fuerte, lo mejor para el jugador 2 es jugar bajo, porque obtiene un beneficio de 1 y 1 es mayor que 0. Y si el jugador 1 juega débil,
lo mejor para el jugador 2 queda indiferente entre jugar alto o jugar bajo, ¿verdad? Como vemos acá, porque en ambos obtiene el mismo beneficio. Entonces, como ya mencioné, la intersección de estrategias nos señala el equilibrio de Nash. Ahora, ¿por qué solamente hay un equilibrio perfecto de Nash? Pues por lo que viene a continuación, ¿no? ¿Por qué se elimina un equilibrio y solamente quedaría el primero que había mencionado? Porque justamente el equilibrio en el que el jugador 1 juega débil y el jugador 2 juega alto, se trata de una amenaza increíble, ¿no? de que el jugador 2 jugaría alto siempre y cuando el jugador 1 jugara fuerte. Acción que no es óptima. ¿Por qué no es óptima? Porque básicamente si el jugador amenaza el jugador 2 amenaza al jugador 1 que va a jugar alto en caso de que él juegue fuerte, pues el jugador 2 obtendría un beneficio de 0, ¿verdad? Y obviamente eso no es creíble porque nadie va a querer ganar menos, ¿no? En cambio, si el jugador 2 juega bajo, obtendría 1. Entonces, por eso se dice que no es una amenaza creíble. Porque, obviamente, cada jugador busca optimizar, ¿no?, sus beneficios. Entonces, lo más lógico es que el jugador 2 juegue bajo. Es por ello que el segundo equilibrio, ¿no?, de débil alto, no es un equilibrio perfecto de Nash. ¿Ok? Entonces, nos quedaríamos solamente con el primer equilibrio, ¿no? Porque básicamente se eliminan aquellos equilibrios que no resultan razonables, ¿no? Y solamente se quedarían los que son secuencialmente racionales o consistentes, en el tiempo. Ahora, así como en estrategias, en juegos estáticos, habían también juegos con estrategias infinitas, lo mismo pasa en el caso de los juegos dinámicos. Entonces, los juegos secuenciales también pueden tener espacios infinitos de estrategias, ¿no?, surgidos de tener que elegir entre valores de variables continuas. Si, por ejemplo, el jugador 1 debe elegir primero el valor de cierta variable, en este caso S sub 1, y el jugador 2 debe elegir después el valor de otra variable, S sub 2, y tanto el beneficio del jugador 1 como el beneficio del jugador 2 son funciones continuas de estas variables de decisión, entonces el procedimiento de inducción hacia atrás consiste en encontrar primero la función de reacción de el jugador 2, que es justamente lo que habíamos hecho o lo que habían hecho mis compañeros ya cuando se trataba del juego de Stackelberg, ¿verdad?, en el que hay un líder y un seguidor. Entonces, aquí vemos que cómo se saca el equilibrio de Nash en estrategias infinitas. Pues básicamente primero se saca la derivada parcial del beneficio del jugador 2 con respecto a la variable de decisión del jugador 2. En este caso, por ejemplo, si fuera en el caso de Stackelberg, sería con respecto a Q2, ¿verdad? Y se iguala a 0. Entonces aquí obtenemos la función de reacción, ¿no?, en este caso Q2, en términos de Q1, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hemos hallado esta función de reacción, pues simplemente esta función lo vamos a reemplazar, ¿no?, en el beneficio del jugador 1. Dado que queremos obtener, maximizar la función del jugador 1, haremos lo mismo en el caso del beneficio del jugador 2, ¿verdad? Reemplazaremos la función de reacción con respecto a la variable de decisión del otro jugador y maximizaremos esta función respecto a la variable de decisión, en este caso si se trata del beneficio del jugador 1, pues respecto a Q1, ¿verdad? Si fuera en este caso la cantidad, la variable de decisión. Y lo sumaremos con la derivada del beneficio del jugador 1 con respecto a la variable de decisión del jugador 2 y lo multiplicaremos por la derivada de la función de reacción del jugador 2 por con respecto a la derivada de la variable de decisión del jugador 1 y lo igualaremos a 0. Ahora, aquí en el caso de el juego de Stackelberg, vemos de que estos se eliminaría en el sentido de que como ya la función, ¿no?, la ecuación del beneficio del jugador 1 ya está en términos
de Q1, pues simplemente se puede decir de que la derivada, ¿no?, de estos, como es una variable, sería 0. Es por ello que aquí ya podemos hallar simplemente cuál es hallar Q, ¿no?, el Q respectivo, y haremos lo mismo para el beneficio de la empresa 2, del jugador 2, ¿no?, reemplazando los valores que hemos hallado. Entonces, por eso es que acá dice de que la derivada del beneficio del jugador 1 con respecto a la variable de decisión 1 es el efecto directo que tiene ese 1 sobre el beneficio del jugador 1. Y lo demás, que ya había mencionado, es el efecto indirecto, es decir, que viene a través de la reacción del jugador 2. Entonces, el equilibrio perfecto de Nash surge cuando se halla el valor de ese sub 1, que puede ser Q1, ¿verdad?, la cantidad que satisface la condición de optimización del jugador 1, y esto lo reemplazamos luego en la función de reacción del jugador 2 y hallamos las dos variables de decisión, ¿verdad? Ahora, ahora entramos a otro concepto, ¿no? Juegos dinámicos, en este caso juegos repetidos, ¿no? Y para desarrollar los juegos repetidos, pues básicamente vamos a utilizar un teorema que es el teorema del pueblo, que nos dice que básicamente cualquier resultado factible en el cual todos los jugadores obtienen un beneficio mayor que el que logran en un equilibrio de Nash de la versión estática, pueden sostenerse como un equilibrio de Nash de la versión infinitamente repetida del mismo, siempre que los jugadores valoren lo suficientemente el futuro, ¿verdad? Ahora, aquí vemos en este ejemplo, ¿no?, que los jugadores pueden utilizar estrategias disparadoras, que básicamente nos estamos refiriendo a estrategias concertadas, cuando hablamos, por ejemplo, de colusión, ¿verdad? O sea, si los jugadores obtienen un beneficio mayor, ¿no?, concertando, pues en el juego de repetidos, pues este será un equilibrio de Nash, ¿verdad? ¿Y cuál será la acción de castigo en el caso de que alguno de los jugadores se desvíe de este equilibrio? Pues será el equilibrio en la versión estática, ¿ok? Entonces, pero aquí hay algo que va a ocurrir cuando trabajamos con este teorema del pueblo, que básicamente acá nos dice, ¿no?, que para que esto sea un equilibrio, sin embargo, resulta necesario que cada jugador prefiere elegir siempre la acción concertada, ¿verdad?, en vez de desviarse y elegir bajo derecha en este caso. Perdón, acá sería bajo o débil, ¿verdad? Entonces, para que sea un equilibrio tienen que siempre elegir la acción concertada, que en este caso sería fuerte alto. Ahora, ¿cómo lo resolvemos esto? Porque recuerden que había mencionado de que depende de la valoración que haga el jugador del futuro, ya que, por ejemplo, si el jugador en el periodo 1, es decir, ¿no?, aquí tomamos en cuenta, se puede decir, el dilema del prisionero, pero en varios juegos, en juegos repetidos. Es decir, por ejemplo, aquí sería la estrategia del jugador 1, sería, ¿no?, seguir jugando fuerte, como vemos acá, seguir jugando fuerte, mientras que el jugador 2 juegue alto. Pero una vez de que el jugador 2 se desvíe y juegue bajo, pues el jugador 1 en el siguiente periodo jugará débil, ¿no? Por eso se dice que al final se llega al equilibrio de la versión estática, ¿verdad? Ahora, pero esto tiene que ver mucho con la valoración que haga el jugador del futuro. ¿Por qué? Porque si el jugador piensa ganar solo en el presente, ¿no?, obtener los beneficios de desviarse, por ejemplo, si acá se desvía el jugador en el primer periodo, se desvía el jugador 2 abajo, obtiene un beneficio de 3. Pero ¿qué pasará en el futuro, ¿no?, cuando el jugador 1 ya decida jugar débil? Entonces aquí ya va a obtener un beneficio de 1, y 1 es menor que 2. Por lo tanto, aquí depende de cuánto valore el jugador 2 el futuro, y de acuerdo a ello va a tomar la decisión si se desvía o no de la concertación, ¿no? Entonces, para hallar esto, justamente vamos a establecer cuál es el beneficio de desviarse, ¿no? Porque para que sea bueno,
el beneficio de desviarse debe ser mayor que el beneficio de la concertación, ¿verdad? Entonces aquí vemos que para hallar esto, el beneficio del desvío, por decirlo así, en el tiempo intertemporal, entonces aquí tenemos que asignarle una probabilidad, ¿no? Justamente al primer periodo, que en este caso vemos que sería, que obtendría, por ejemplo, si el jugador 2 se desviara abajo, obtendría un beneficio de 3. Por eso que acá lo multiplican 1 menos b, que viene a ser el valor relativo del futuro, por 3, ¿verdad? Ese sería en el primer periodo. Y en los sucesivos periodos ya sería, el beneficio que obtendría sería de 1. Entonces esto lo multiplicamos por el valor relativo del futuro, y si esto es menor que 2, entonces se puede decir que no sería conveniente desviarse, ¿no? Ahora, sin embargo, aquí veremos, resolviendo esta ecuación, que cuando el valor del relativo al futuro, en este caso beta, es mayor que un medio, esto de aquí cada vez se acerca más al equilibrio de la versión estática. Entonces, aquí vemos de que cuando b es mayor a un medio, esto se acerca a la versión estática. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues básicamente para establecer estos equilibrios que mencionan aquí, ¿no? En el que el teorema del pueblo se puede decir que presenta un inconveniente, en el sentido de que se dan múltiples equilibrios de Nash, ya que, por ejemplo, ¿no? Si en la versión estática obtienen un beneficio de 1, cualquier beneficio que sea mayor a 1, pues será bueno para cada jugador, ¿verdad? Y es por ello que aquí en el área sombreada vemos que el área entre 1 y 2, se puede decir que toda esta línea que vemos aquí, que lo voy a, toda esta línea hasta aquí, ¿no? De 1 a 2, serían los equilibrios de Nash en la versión dinámica, ¿verdad? Por eso se dice de que este teorema presenta ese inconveniente de que hay múltiples equilibrios de Nash. ¿Ok? Entonces, ahora, si lo que se quiere es sostener un equilibrio de Nash en un juego repetido, el esquema anteriormente expuesto sirve tanto para juegos que se repiten un número finito de veces como para juegos infinitamente repetidos. Ahora, para el equilibrio en cuestión sea perfecto, entonces se hace necesario que el juego sea infinito. Cualquier resultado en el cual todos los jugadores obtienen un beneficio mayor que el que logran en un equilibrio de Nash de la versión estática, que es el que había mencionado, cualquier beneficio que sea mayor a 1 representa un equilibrio perfecto de la versión infinitamente repetida del mismo, en tanto que los jugadores valoren el futuro lo suficiente. Pero en el caso contrario, ¿no? En el que el juego se repite un número n de veces, ¿no? Entonces no tendrá sentido hablar de un periodo futuro, ya que solo serán óptimas las acciones que forman un equilibrio de Nash en la versión estática del juego. Ahora, ejemplos de estos juegos dinámicos, pues básicamente tenemos las situaciones de colusión, ¿no? Que había mencionado, los juegos secuenciales como la obstaculización de la entrada, los precios predatorios, las ventas atadas, fusiones de extensión de productos en las cuales se producen reducciones de la competencia potencial, juegos secuenciales con infinitas estrategias, como el caso de liderazgo en precios y en cantidades, y las restricciones verticales o de integración vertical. Ahora veremos el último caso de estos juegos, que son juegos con información incompleta. Pues básicamente un juego se define que es de información incompleta cuando no se sabe bien, cuando los jugadores no saben bien qué juego están jugando, ni tampoco saben con qué jugadores se están enfrentando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de juegos con información incompleta? Pues básicamente debemos transformarlos en situaciones con información imperfecta pero completa. Es decir, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de los juegos estáticos, podríamos decir que esos son casos de información imperfecta. ¿Por qué? Porque cada jugador, cuando tomaba la decisión,
no sabía la jugada que iba a tomar el otro jugador, dado que los juegos eran simultáneos. En cambio, en el caso de ya los juegos secuenciales, se puede decir que como hay uno que empieza a jugar, el otro jugador ya tiene información de la jugada que ha hecho el jugador anterior. Por eso se dice que son juegos con información perfecta. En este caso tenemos información incompleta, pero lo que debemos hacer es transformarlos a información imperfecta pero completa. ¿Y cómo se realiza esto? Pues básicamente Harsanyi, ¿no?, en 1967 propuso modelar la información incompleta como una situación en la cual los distintos jugadores pueden ser de diferentes tipos, ¿no?, y dichos tipos se hayan distribuidos de acuerdo con cierta función de probabilidad. Entonces, cada jugador conoce a qué tipo pertenece él mismo, pero solo sabe a qué tipos pertenecen los restantes jugadores de manera probabilística. Esto hace que el juego termine jugándose como si fuera un juego con más jugadores que los reales, ¿no?, puesto que cada jugador puede ser de varios tipos. Bueno, aquí básicamente vemos la estructura de este juego, como aquí mencionamos, ¿verdad? El jugador 2 dicen de que, este jugador se conoce a sí mismo, obviamente, ¿no?, y sabe las decisiones que va a tomar, pero este jugador no sabe a qué jugadores se está enfrentando, es decir, no sabe que se va a enfrentar al jugador A o al jugador B. Entonces, ¿quién asigna estas probabilidades de que el jugador sea A o sea B? Pues aquí en este caso es la naturaleza, que le asigna una probabilidad de teta a que sea un jugador A y una probabilidad de 1 menos teta a que sea un jugador del tipo B. Ahora, como el jugador 2 no sabe a qué jugadores se está enfrentando, por eso es que se representa esta línea punteada, ¿verdad? Ahora, este lambda representa la probabilidad de que el jugador 2 se enfrente al jugador A. Y esta probabilidad de 1 menos teta representa la probabilidad de que J, el jugador 2, se enfrente al jugador B. Entonces, estos tres jugadores tienen sus respectivas estrategias y acá están los pagos, ¿no? En este caso, el pago que está al lado izquierdo será del jugador A, ¿verdad?, o en este caso del jugador B, y el pago que está a la derecha será del jugador 2. Ahora, dicho todo eso, ahora sí vamos a proceder a resolver este juego. Ahora, el concepto de solución más comúnmente aplicado para este tipo de juegos es el equilibrio secuencial, debido a Krebs y Wilson. El mismo se define como un perfil de estrategias en el cual cada tipo posible de jugador elige la acción que le genera un mayor beneficio dadas las acciones que eligen los demás tipos de jugadores, sujeto a un sistema de creencias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que ya no solamente se toman en cuenta las estrategias de los jugadores, sino que también se tiene que tomar en cuenta la creencia del jugador, en este caso del jugador 2, ¿ok?, que a su vez debe ser compatible con la distribución de probabilidad de los tipos de jugadores y con las acciones que dichos tipos de jugadores eligen en cada posible situación en la que les toca jugar. Ahora, este tipo de juegos presentan o son de dos clases. Tenemos los equilibrios separadores, en el cual las estrategias por cada jugador son distintas, y en el caso de los equilibrios unificadores, los jugadores realizan, en este caso el jugador A y el jugador B realizan las mismas estrategias. Ahora, aquí ya pasaremos a desarrollar el juego. ¿Cuál sería el equilibrio de este juego? Primero tenemos que obtener el equilibrio separador. Entonces aquí nos dice de que el equilibrio es débil, fuerte, es decir, que el jugador A juega débil, ¿verdad?, y el jugador B juega fuerte. Y el jugador 2 elige alto, que es este de acá. Y lambda, acá están las creencias que les mencionaba, que el jugador 2 asume o le da una probabilidad de 0 de estar enfrentándose al jugador A,
y solamente se quedaría con el jugador B. Es por ello que el equilibrio de Nash separador es este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que esto se trata de un equilibrio? Pues básicamente hay que recordar que aquí también podemos aplicar la inducción hacia atrás y decimos, por ejemplo, si el jugador 2 juega alto, aquí vemos, ¿no? Si el jugador 2 juega alto, entonces, ¿cuál será lo mejor para el jugador A? Pues acá vemos de que obtiene más. Aquí vemos que si el jugador 2 juega alto, el jugador A va a optar por débil, dado que aquí obtiene un beneficio de 0 y aquí obtiene un beneficio de... Perdón, este es el beneficio, no, estoy equivocándome. Obtiene un beneficio de 0 el jugador A y en este caso obtiene un beneficio de 1. Por lo tanto va a elegir jugar débil, ¿verdad? Y en este caso, si el jugador 2 juega alto, pues el jugador B optaría por jugar fuerte, ya que aquí obtiene un beneficio de 2 y 2 es mayor que 0. Por lo tanto, elegirá jugar fuerte. Ahora, aquí, como menciona aquí, hay que tener en cuenta que el jugador 2 le asigna una probabilidad de 0 de estar jugando con este jugador A. Por lo tanto, el equilibrio aquí nos quedaría que el jugador A, el equilibrio es cuando el jugador A juega débil, cuando el jugador B juega fuerte y cuando el jugador 2 juega alto. Y con una probabilidad de 0 de estar enfrentándose al jugador A. Este es el equilibrio separador, ¿no? En este juego con información incompleta. Ahora veremos el otro tipo de equilibrio en el caso del equilibrio unificador. En este caso es fuerte, es fuerte, fuerte, bajo, y la probabilidad es igual, la probabilidad de estar jugando con A es igual a la probabilidad que le ha asignado la naturaleza, en este caso teta. Entonces, ¿cuál es la clave para entender esto? Pues básicamente es que cuando el jugador 2 no sabe si se está enfrentando con A o con B, entonces preferirá jugar bajo en vez de alto. Y esto solo puede acontecer cuando esta probabilidad es mayor que un medio. ¿Por qué? Porque obviamente si el jugador 2 cree de que el jugador A tiene una mayor probabilidad, o sea, se está enfrentando con mayor probabilidad al jugador A, porque es mayor a un medio, pues obviamente va a tener que tomar las decisiones que están aquí, ¿verdad? Alto, bajo, pero que tienen en cuenta al jugador A. Entonces, ¿cuál sería lo mejor aquí para el jugador 2? Pues obviamente, si el jugador 2, como está asumiendo de que está jugando, o tiene una mayor probabilidad que está jugando con el jugador A, pues aquí, ¿en cuál obtiene más? Pues obtiene jugando bajo, ¿verdad? Aquí obtenía más jugando alto en el caso del equilibrio separador, pero en este caso obtiene más jugando bajo, porque obtiene una ganancia de 1 frente a 0, dado que le está asignando una mayor probabilidad, como mencioné. Entonces, es por eso que si el jugador 2 juega bajo, entonces el jugador A jugará fuerte. Y si el jugador 2 juega alto, ¿cuál será lo mejor para el jugador B? Entonces, ¿en cuál obtiene un mayor beneficio? Pues básicamente será este caso de aquí, ¿verdad? Jugador este. Por eso se dice de que el equilibrio unificador es cuando el jugador A juega fuerte, el jugador B también juega fuerte y el jugador 2 juega... perdón, acá no era, ¿no? Era aquí. Porque acá hay que tener en cuenta de que si el jugador juega bajo aquí, aquí también debe jugar bajo, porque se trata de una misma persona. Entonces, aquí, acá está mal, ¿no? Entonces, como el jugador juega bajo, porque en ambos juega bajo, porque, ¿no? Ya mencioné, ya lo expliqué. Entonces, aquí, obviamente, si el jugador juega bajo, el jugador B optará por jugar fuerte, dado que 1 es mayor que 0. Entonces, es por eso que aquí el equilibrio unificador
es fuerte, fuerte, bajo, y la probabilidad, ¿no?, es igual a la probabilidad que le ha otorgado la naturaleza. Ahora, veremos el tercer caso en el que ya hay una mezcla, se puede decir, de estos dos de estas dos clasificaciones, ¿verdad? Y se trata del equilibrio separador mixto. Y en este caso, como suele acontecer en la mayoría de los juegos en los que coexisten dos equilibrios en estrategias puras, cuando θ es mayor a 1/2, aparece aquí un tercer equilibrio en estrategias mixtas, al que denominaremos equilibrio separador mixto. Y esto implica que el jugador A juega fuerte con una probabilidad de X es igual a 1 menos θ sobre θ, y débil con una probabilidad de 1 menos X, que aquí solamente reemplazamos, ¿no?, 1 menos esto y nos daría 2θ menos 1 sobre θ, que el jugador B juega siempre fuerte, que el jugador 2 juega alto con probabilidad Y igual a 1/2 y bajo con probabilidad 1 menos Y igual a 1/2, y que lambda es igual a 1/2. Entonces aquí obtendríamos el equilibrio separador mixto. Ahora, ejemplo de este tipo de juegos con información incompleta, tenemos el caso de la teoría de los precios límite, basada en diferencias de costos, ¿verdad?, entre los posibles tipos de empresas establecidas en un mercado, la teoría de los precios predatorios y la obstaculización de la entrada a través de contratos de exclusividad entre productor y sus distribuidores. Bueno, ahora continuaremos a desarrollar los ejercicios. El ejercicio número 1 básicamente nos dice: considere la siguiente matriz de un juego de 2×2 entre los jugadores 1 y 2. Entonces acá vamos a comprobar, en la parte A nos dice: compruebe que en su versión estática este juego no tiene ningún equilibrio de Nash en estrategias puras y hay el correspondiente equilibrio en estrategias mixtas. Vamos a comprobar entonces que este juego no tiene un equilibrio en estrategias puras, y vamos a hacer lo mismo que ya hemos desarrollado antes. Entonces decimos, ¿no?, cuando el jugador 2 juega a izquierda, lo mejor para el jugador 1 es jugar alto, ¿verdad?, porque si juega bajo solo obtiene 2. Y cuando el jugador 2 juega a derecha, lo mejor para el jugador 1 es jugar bajo, porque obtiene 6, y 6 es mayor que 3. Ahora hacemos lo mismo con el jugador 2. Cuando el jugador 1 juega alto, lo mejor para el jugador 2 es jugar derecha. Y cuando el jugador 1 juega bajo, lo mejor para el jugador 2 es jugar izquierda. Entonces, como acá no hay una intersección de estrategias, no hay un equilibrio de Nash en estrategias puras. Entonces, lo único que nos queda es hacerlo en estrategias mixtas, que es justamente lo que vamos a desarrollar aquí a continuación. Entonces hacemos lo mismo que hemos desarrollado, ¿no?, en el caso de estrategias mixtas, y simplemente hacemos el beneficio esperado, en este caso de jugar alto para el jugador 1 debe ser igual al beneficio esperado de jugar bajo. Entonces hacemos lo mismo, decimos 4, en este caso el beneficio 4 del jugador 1, si J2 juega izquierda, entonces probabilidad de izquierda, más 3, 4 más 3, por la probabilidad de que juegue derecha, es igual a 2, ¿no?, por la probabilidad de que juegue izquierda, más 6, que es la probabilidad de que juegue derecha. Entonces igualamos esto, resolvemos, y nos sale que la probabilidad de que el jugador 2 juegue izquierda es de 3/5 y la probabilidad de que juegue derecha es de 2/5. Y hacemos lo mismo para el caso del jugador 2 y hallamos que la probabilidad de que el jugador 1 juegue alto es de 1/4 y la probabilidad de que juegue bajo es de 3/4. Entonces ya hemos encontrado el equilibrio de Nash. Entonces ahora vamos a resolver la parte B, que nos dice: ahora suponga que el jugador 1 juega primero y el jugador 2 juega después, y hay el correspondiente equilibrio perfecto de dicho juego dinámico. Y en la parte C nos dice que el jugador 2 juega primero y el jugador 1 juega después. Entonces aquí ya lo vamos a hacer los dos casos. Entonces vamos a desarrollar el equilibrio, hallar el equilibrio perfecto de Nash. Entonces aquí aplicamos la inducción hacia atrás que les había mencionado. Entonces decimos cuáles son las mejores estrategias para el jugador 2 si el jugador 1 juega bajo.
En este caso, ¿en cuál obtiene más? Recuerden que el lado izquierdo son los pagos del jugador 2. Entonces aquí obtendría, lo mejor sería esto, ¿verdad? Porque aquí obtiene 4 y si juega derecha obtiene 3. En el caso de que el jugador 1 juegue alto, lo mejor para el jugador 2, ¿en cuál obtiene más? Pues será en este caso, ¿verdad? Obtiene más. Ahora, como el jugador 1 juega primero, va a tomar en cuenta esas acciones óptimas del jugador 2 y va a elegir una de ellas. Entonces, ¿en dónde el jugador 1 obtiene mayor beneficio? Pues obviamente cuando juega alto, porque cuando juega bajo obtiene solo 2, dado que el jugador 2 jugará a izquierda, ¿no? Obtiene solo 2 y en este caso obtendría 3. Por lo tanto, el 3,5 sería el equilibrio perfecto de Nash. Entonces lo eliminamos este de aquí. Este sería el equilibrio perfecto de Nash. Hacemos lo mismo en la parte C. Ahora empieza el jugador número 2. Entonces hacemos lo mismo, hallamos el equilibrio, las acciones óptimas del jugador 1. Entonces si el jugador 2 juega derecha, el jugador 1 va a optar por jugar bajo, porque obtiene un beneficio de 6 a diferencia de 3. Y en el caso de que el jugador 2 juegue izquierda, pues el jugador 1 obviamente va a optar por esto de aquí, porque obtiene 4 en lugar de 2. Entonces ahora el jugador 2 tiene que tomar en cuenta esas acciones y decidir cuál le proporciona mayor beneficio. Entonces en este caso el que le proporciona mayor beneficio es 3,6, porque 3 es mayor a 2. Entonces este sería el equilibrio perfecto de Nash. Ahora procedemos a desarrollar el siguiente ejercicio que nos dice: un vendedor es capaz de proveer cierto bien a un costo de 8 soles, 8 dólares. Dicho bien tiene un valor de 12 dólares para cierto comprador. Ambos, vendedor y comprador, celebran un contrato por el cual el primero se compromete a entregar el bien y el segundo, una vez en posesión del mismo, se compromete a pagar un precio de 10 dólares. Entonces nos piden: plantee la situación como un juego secuencial en el cual el vendedor tiene la opción de entregar o no entregar el bien en cuestión y luego de ello el comprador tiene la opción de pagar o no pagar. Haya el equilibrio perfecto de Nash del juego y muestre que el mismo implica que ninguna de las partes cumplirá con el contrato. Justamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, como ahí mencionaba, el vendedor tiene dos estrategias, que es entregar y no entregar el bien. Y el comprador tiene dos estrategias, que es pagar o no pagar el bien. Y nos dan estos datos de que el costo, ¿no?, para el vendedor es de 8 dólares, el valor que le asigna el consumidor al bien es de 12 dólares y el precio es de 10 dólares. Entonces aquí asignamos los resultados, ¿verdad? Entonces decimos, ¿no?, si el vendedor entrega el bien y el comprador paga, pues obviamente los beneficios serán de 2,2. ¿Por qué? Porque 10 es el precio y al vendedor solo le cuesta 8, por lo tanto que obtendrá un beneficio de 2. Y el consumidor también, o el comprador también, porque si para él vale 12 dólares y solo paga 10, pues el beneficio será de 2 también. Ahora, si el vendedor entrega el bien y el comprador no paga, pues obviamente el vendedor va a perder lo que le ha costado, ¿verdad? Que sería menos 8. Y como el comprador no paga, entonces, ¿cuál será su beneficio? Pues todo el valor que le ha asignado de 12, porque no paga nada. Ahora, en el caso de que el vendedor no entregue y el comprador pague, entonces aquí, como está pagando y el vendedor no ha entregado nada, entonces obviamente va a ganar esos 10 dólares que le ha pagado, ¿no?, porque no ha entregado el bien. Y en el caso del comprador, perdería esos 10, ¿no?, porque no le van a entregar el bien. Entonces perdería esos 10 que ha pagado. Y en el caso de que no pague, que el vendedor no entregue y el comprador no pague, pues obviamente los beneficios serían de 0, ¿no?, porque no hay bien y no hay ningún pago. Entonces aquí vamos a ver que aquí el equilibrio de Nash es que no se cumple el contrato. Y vamos a resolverlo viendo la inducción hacia atrás. Entonces decimos, ¿no?, si en el caso de que el vendedor no entregue, el comprador, ¿cuál será su acción óptima? ¿En cuál obtiene más? Pues esto, ¿verdad? O en cuál pierde menos, por decirlo así. Aquí perdería 10
y aquí pues nada, ¿no? No pierde nada ni gana nada. Entonces esto sería la opción óptima para el comprador. Ahora, en el caso de que el vendedor entregue el bien, entonces ¿cuál sería lo óptimo? Pues obviamente aquí el comprador obtiene 2 y acá obtiene 12. Entonces, esto sería la opción óptima para el comprador. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el vendedor tiene que elegir entre estas dos opciones. Entonces, ¿cuál es lo que le proporciona un mayor beneficio? Acá pierde 8 y acá no pierde nada. Por lo tanto, el equilibrio de Nash sería cuando ninguno eh, obtiene ningún beneficio, y eso sucede cuando el vendedor no entrega el bien y el comprador no paga tampoco, ¿no? Y por eso se dice que no se realice el contrato. Ahora veremos en el caso, el otro caso, que nos dice: ahora suponga que si el comprador no paga, está obligado a devolver el bien que recibió. Muestre que en ese caso el equilibrio perfecto de Nash del juego implica que ambos cumplirán con el contrato. Entonces eso es lo que vamos a demostrar ahorita en la parte B. Entonces decimos, ¿no? Si el comprador debe devolver el bien si no paga, pues obviamente para ello el vendedor tuvo que haberle entregado el bien, ¿no? Entonces el único que va a cambiar con respecto a este es este de aquí, ¿no? Obviamente si el comprador le devuelve el bien, pues ambos no ganarían nada, ¿no? Porque no le significaría ningún costo, dado que no ha entregado ningún bien, porque le ha devuelto, y él tampoco ha pagado. Entonces aquí los beneficios serían de 0 y 0 para ambos. Entonces aquí, ¿cuál sería el equilibrio de Nash? Pues aquí ya cambia la situación. Entonces aquí hacemos lo mismo, el comprador, ¿cuál es lo óptimo? Pues sería este de aquí, ¿verdad? Porque aquí obtiene un beneficio de 0 a diferencia de menos 10, y en este caso sería, ¿en cuál obtiene mayor? Pues obviamente en este caso de aquí, ¿verdad? El que gana 2. Entonces ahora si vemos la parte del vendedor, ¿en cuál obtiene un mayor beneficio? Obviamente aquí obtiene un beneficio de 2 y aquí obtiene un beneficio de 0. Por lo tanto, este es el equilibrio perfecto de Nash. Y esto ocurre justamente cuando sí se cumple con el contrato, es decir, cuando el vendedor entrega el bien y el comprador paga por el bien. Entonces aquí ya hemos desarrollado esos dos ejercicios. Ahora pasamos a las aplicaciones en el Perú, más o menos que nos dan una idea de teoría de juegos. Vemos aquí un caso emblemático, por decirlo así, ¿no? Dado la coyuntura que se presentó justamente por el COVID-19, ¿no? Es que las empresas se enfrentaron a un dilema del prisionero, en el que no sabían si cerrar o seguir permaneciendo en el mercado. Y justamente aquí vemos de que las empresas se encontraban en un dilema. ¿Por qué? Porque si las empresas decidían cerrar, o sea, por ejemplo, temporalmente, pues todos los clientes que habían ganado, por decirlo así, y todo lo que había obtenido, ¿no? Pues iban a ir a la competencia, porque el empresario no sabía si la otra empresa efectivamente también iba a cerrar igual que él, porque si ambos cerraban, pues no habría problema, ¿verdad? Ese sería, se puede decir, el equilibrio. Pero ¿qué pasa aquí? Que justamente las empresas no sabían si la otra empresa iba a cerrar también. Entonces aquí se enfrentaron a un dilema, ¿no? Y obviamente las empresas, algunas decidieron mantenerse en el mercado, obviamente tuvieron que adaptarse a los nuevos cambios, por ejemplo, a los cambios en el que tenía que ver que ya las ventas quizás no iban a ser presenciales, pero quizás podían hacer ventas por internet, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera seguir manteniendo tanto sus clientes, su posicionamiento y también sus ventas, ¿no? Incluso hubieron sectores en los que las ventas fueron muchos mayores, ¿no? Sobre todo en lo relacionado al comercio electrónico. Ahora, otro caso, ¿no?, que nos da una idea de estos juegos que realizan las empresas, pues lo tenemos en el sector telecomunicaciones. Por ejemplo, cuando sabemos, ¿no?, que aquí existen 4 empresas, ¿no?, que son Entel, Vitel, Claro y Movistar. Es un oligopolio claramente. Entonces aquí nos muestra esta noticia de que hay una guerra de precios, ¿no? Hay una guerra de tarifas, de querer a dar más promociones a menos precios.
Entonces, aquí en la siguiente imagen del lado derecho, vemos de que producto de esta guerra de precios, ¿no? En el que ambas empresas están bajando los precios, como hablábamos aquí de los juegos eh, eh, infinitos, por decirlo así, ¿no? Repetidos. Entonces, se puede decir de que acá pierden más, ¿no? De lo que ganarían si obviamente no estuvieran enfrentados, ¿no? Si por decirlo así, concertaran, ¿no? Entonces aquí es un claro ejemplo de este tema de, de las guerras de precios y eh, de cuando esto puede golpear a las empresas porque muchas veces por estar en esta guerra de precios este, se pierde mucho, ¿no? Se pierde mucho dinero dado que a veces bajan al punto de que ya no cubre ni siquiera sus costos, ¿no? Entonces esto es obviamente perjudicial para cualquier empresa. Otro caso que también nos da una idea de teoría o de juegos es en el caso de Grupo Intercore, que hizo una compra de Macro, ¿no? Y esto lo podemos tomar como una estrategia que está asumiendo Intercore, dadas las estrategias de las demás empresas que están en el mercado, ¿no? Como por ejemplo Totus, Wong, ¿verdad? Entonces esto lo podemos tomar como una estrategia para posicionarse mejor en el mercado, para ganar mayor participación de mercado y, ¿por qué no?, para ser líder en el mercado. Entonces aquí vemos un caso, ¿no?, justamente de juegos, ¿no?, un tipo de juegos en el que esta empresa quiere ganar liderazgo en el mercado. Y finalmente ya las propuestas para investigación científica, pues un tema muy importante, ¿no?, y que es urgente, por decirlo así, una problemática actual, pues, perdón, es la siguiente, esta. Una problemática actual tiene que ver justamente con esto de la contaminación ambiental y el hecho de que las empresas usan energías no renovables, como en el caso de los combustibles fósiles, y obviamente esto acelera el incremento, ¿no?, de la temperatura a nivel global, ¿no? Es por ello que se hace necesario de que las empresas hagan esa transición energética a tecnologías más limpias, a tecnologías renovables. Entonces es por ello esta investigación que le he titulado Un modelo de transición energética aplicado a las empresas industriales en el Perú, basado en teoría de juegos. El objetivo de la investigación sería crear un modelo basado en teoría de juegos para incentivar la transición a energías más limpias en el que participe el Estado y las empresas industriales en el Perú, ¿no? ¿Cómo lo haría? Pues básicamente se diseña un juego a largo plazo con dos jugadores, en este caso el Estado y la empresa industrial, ¿no?, que se puede tomar un tipo de empresa en específico, ¿no? Y las estrategias, por ejemplo, por parte del Estado sería incentivar o no incentivar esta inversión en tecnologías más limpias. Y por el lado de las empresas serían invertir o no invertir en estas tecnologías. Y obviamente aquí el Estado tiene que tomar en cuenta cuál sería su beneficio-costo. ¿Cuál sería su costo? Obviamente quizás esos incentivos impliquen tener que reducir algunos impuestos, por decirle así. Entonces obviamente eso tiene un costo, ¿verdad? Porque ya no va a tener ingresos para financiar sus gastos. Y la otra sería pues simplemente no incentivar esto y seguir con el mismo problema que tenemos hasta ahora, ¿no? Y por parte de la empresa pues básicamente sería invertir o no invertir en dichas tecnologías, y aquí obviamente tenemos que considerar los beneficios futuros para ambos jugadores, ¿no? Y para ello pues básicamente estimamos los beneficios futuros y lo traemos al presente a través del valor actual neto, ¿no? Acá tendría que utilizarse una tasa de descuento. ¿Cuáles serían esos beneficios que ganaría, por ejemplo, el Estado? Obviamente es a largo plazo, pues obviamente se reduciría la contaminación, ¿no? Que como bien sabemos, por ejemplo, si hablamos de la contaminación en los ríos, en las aguas, pues esto tiene una implicancia en la productividad, por ejemplo, en la agricultura, ¿verdad? Es un costo.
Entonces, todo depende de la valoración que se haga, ¿no? Y también, obviamente, hay otros costos obviamente, por ejemplo, cuando incrementa la temperatura, hay sequías, ¿verdad? Hay sequías, hay inundaciones. Entonces, en todo caso, el Estado tendría que valorizar adecuadamente todos estos beneficios, ¿no? Y obviamente los costos que le generarían, como ya mencioné, en la recaudación más que todo tributaria, ¿verdad? Y en el caso de la empresa, pues los beneficios también serían a largo plazo, ¿no? Los costos, obviamente, al inicio, pues en invertir, obviamente los costos van a ser altos en el presente, pero obviamente en el futuro va a tener una mayor rentabilidad, ¿verdad? Entonces, es por ello que he planteado este título de investigación y la siguiente investigación ya tiene que ver con un tema de oligopolio aquí en el Perú, ¿no? Que es en el sector telecomunicaciones. Básicamente el título de investigación sería Análisis de la situación oligopólica del sector telecomunicaciones en el Perú basada en teoría de juegos. ¿Cuál sería el objetivo de la investigación? Explicar la situación oligopólica actual del sector de telecomunicaciones en el Perú a través de los resultados de posibles juegos dinámicos. Ya que, por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta de que aquí como son 4 las empresas, ¿no? A diferencia de otros países, por ejemplo, en España, en México, en el que hay más operadores, entonces de repente por ahí podemos encontrar una problemática que hay, por ejemplo, una obstaculización a la entrada, o hay de repente las empresas forman conglomerados, ¿no? Establecen filiales para ganar, tener mayor poder en el mercado. Puede ser también los precios predatorios y otros tipos de juegos que se pueden tratar con teoría de juegos, ¿no? Y de esta manera poder explicar la situación actual, ¿no? ¿Y cómo lo harían? Básicamente, pues recolectaría datos, analizaría esos datos. Por ejemplo, en el sector telecomunicaciones tenemos a Ocitel, ¿no? Una fuente confiable. Y básicamente estimaríamos sus posibles estrategias empleadas y sus beneficios, por ejemplo, para mantener o ganar participación de mercado y obstaculizar la entrada a nuevos competidores. Y diseñamos distintos juegos dinámicos y establecemos los equilibrios de Nash, ¿no? Y lo comparamos con la realidad. Y otra investigación que también me parece que es un tema muy controversial es que se ha exacerbado más con la pandemia es el tema de la concentración en el sector farmacéutico. Entonces, por ahí quizás una idea de investigación sería encontrar esas estrategias de concentración y de precios en el sector farmacéutico, ¿no? El objetivo sería analizar esas posibles prácticas anticompetitivas realizadas por las principales empresas farmacéuticas en el Perú, como por ejemplo fue el caso de grupo InRetail, bueno, de Intercor, que compró, ¿no? A empresas como Mifarma, FASA, Boticas Arcángel. Entonces, obviamente, esa es una estrategia que busca posicionarse en el mercado, tener mayor participación de mercado y también, obviamente, influir en el precio, ¿no? Entonces, por ahí es un tema, me parece muy interesante de abordar. ¿Cuál sería la metodología? Pues básicamente la misma del sector telecomunicaciones, recolectar datos de cada empresa, estimar las posibles estrategias de cada uno, sus beneficios, ¿no? Diseñar distintos tipos de juegos dinámicos, por ejemplo, lo que ya mencioné, lo que tiene que ver con obstaculización de la entrada, precios predatorios, ¿no? Incluso los juegos secuenciales, ¿no? Son juegos secuenciales en realidad. Y establecer equilibrio de Nash, ¿no? Que permitan explicar la situación actual en el sector. Bueno, básicamente eso, profesor. Muchísimas gracias por su atención.